Hola, soy Bob Esponja y estoy aquí para decirles que ya comienza en los especiales de paisaje literario Talentos de Voz. Los espero para comerse una rica cangreburger. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 Tamquecito, me estás pisando el juanete! ¡Cabú! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Ahora el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. ¿Cómo les va, gente? Estamos con otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy vamos a tener una charla con un actor venezolano de doblaje, que no solamente es actor, porque es también cantante, técnico de sonido y administrador de empresas. Él es Óscar Zuluaga Méndez, más conocido como Óscar Zuluaga. Sus inicios fueron en la técnica, técnico de sonido, como les comenté. Luego pasó al doblaje, con una historia muy interesante de cómo se originó todo. Pasó por Estados Unidos, un paso fugaz, fue a probar suerte. Y hoy en día, ya desde el 2012, está viviendo en Serbia con su familia, dado a un proyecto que surgió. Y bueno, y se fueron para allá. Pero si bien estaba, podemos decir, alejado del doblaje, nos cuenta desde cuándo es que volvió. Yo había escuchado una entrevista hace tiempo, no hace mucho, de este año, que sí, que estaba, qué sé yo, que iba a ver. Bueno, acá lo confirma. Esta entrevista ya se grabó hace un tiempito, la estamos pasando hoy, la estamos adelantando porque a partir de este momento, todas las entrevistas que se vayan a pasar fueron grabadas en este año, 2022. La primera de ellas es la de Óscar por esta cuestión. Como cuenta algo interesante, más allá de muchas de sus historias, bueno, decidí pasarla en primera instancia. Antes de darle la bienvenida a Óscar, vamos a mencionar algunos de esos trabajos en donde ha puesto su voz, su interpretación, y está, por ejemplo, el de Robot Padre en Jones, el robot, Chad, el gemelo malvado en Fantasmas del Espacio de Costa a Costa, Doble Cara en la segunda serie animada de Batman, Jefferson Smith, el padre de Max Steel, en Max Steel en peligro de extinción, y Max Steel, el dominio de los elementos. Gepardo o Wolverine en Hombres X Evolución, fue la primera voz de Plankton en Bob Esponja y el personaje por el cual todo el mundo le pregunta, Jon Stewart o Linterna Verde. El Linterna Verde cuando se cambió, no solamente en los cómics, también en la Liga de la Justicia del año 2000 y un poquito más. Lógicamente en todo lo que fue la Liga de la Justicia Ilimitada y también Justicia Joven. Vamos a presentar a Óscar para que nos cuente todas sus experiencias, en primera instancia desde el lado de la técnica, ya que es el primero que pasa por esta disciplina de una manera un poco más frecuente.
a ver cómo es, cómo se ha desarrollado en ella, cómo ha llegado al doblaje, cómo fue, cómo se quedó y bueno, y en qué está ahora. Vamos a pasar por varias cuestiones más allá de algunos de sus personajes. Bienvenido a Paisaje Literario, Oscar. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, ¿cómo estás, Gustavo? Un placer conocerte, un placer estar en tu programa y bueno, un gran abrazo y gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por aceptar, por brindar un poquito de tu tiempo para poder hablar, conocerte de otra manera y obviamente que de nada, la invitación, no hay nada que agradecer, siempre es un placer hablar con ustedes, con vos, bueno, con varios de tus compañeros, ya he hablado también de los venezolanos, así que bueno, un placer enorme. Y para comenzar, ¿cuándo es que nace en vos la pasión por el arte? Bueno, realmente yo empecé desde los 3 años tocando instrumentos, maracas, cuatro, piano. Y desde muy niño, bueno, siempre me encantó la música y lo que es el sonido. Yo empecé como técnico de sonido en lo que es en el doblaje. Sí. Y después, bueno, me gustaba mucho componer, cantar, y entré en el mundo del doblaje hace 20 años atrás. Entré primero como técnico y una vez pasado 2 años empecé a interpretar algunos personajes, pero poco a poco, hasta que logré tener el acento neutro, gracias al oído musical, pues, porque realmente yo nunca estudié actuación como tal. Todo lo aprendí dentro de la empresa de doblaje. Bueno, y precisamente ya que hablas de la música, ¿qué representa la música en tu vida? Todo. Ya realmente sin música no hay vida, para mí. Forma de ver las cosas, ¿no? Cuando estás nostálgico, cuando estás alegre, siempre la música te motiva a hacer muchísimas cosas. Y aparte de eso puedes expresar también a través de los instrumentos tus sentimientos, que a lo mejor no lo puedes expresar de otras formas. Entonces, es muy importante para mí. En todos los días, yo siempre estoy haciendo algo de música. Oh, muy bien. Y componés también. Sí, ya tengo mucho tiempo que no escribo. Realmente no, yo creo que es por tiempo, más que todo, pero compuse muchas canciones, muchas. Bueno, es ese momento cuando uno puede crear, porque siempre digo lo mismo, la base de todo es la poesía, de ahí, bueno, las composiciones y demás, más allá de la música en sí, ¿no? Pero es como ese momento mágico que se da cuando uno se puede sentar, cuando le viene algo a la mente o en el sentimiento, de forma directa, uno lo puede plasmar, en este caso, bueno, en lo que es la música en sí es algo único. Claro, acuérdate que todo tiene sonoridad y hasta los propios sentimientos tú los resaltas con la música. La música es un idioma internacional. Exactamente. Tú ves por lo menos músicos de muchas regiones, de muchos países, se concentran en una orquesta y sin conocerse empiezan a hacer música. Entonces no tiene lenguaje. Bueno, el lenguaje es la escritura, pero la música, lo que se siente, lo comparten todos los músicos en general. Igual que el artista, el compositor, todo lo que sea creatividad. Exactamente, me encanta. Comentaste que cuando ingresás al mundo del doblaje, lo haces desde la parte técnica. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia desde esa parte? Creo que de todos los que he entrevistado, que sos el primero que ha estado un poquito más en contacto. Algunos sí ha hecho, lo ha sabido y demás, pero bueno, de trabajar un poquito más,
sos el primero. Entonces me interesa esa parte, desde el ingeniero que siempre hablan hoy en día, ¿no? Que el trabajo lo hace el ingeniero por una cosa, por la otra. Entonces, más allá que fue hace tiempo, ya que arrancaste con esto, pero esas experiencias desde ese lado, desde el lado del ingeniero, ¿cómo fueron? Bueno, primero, la parte técnica, bueno, la aprendes, sobre todo cuando ya, en mi caso, que ya yo manejaba equipos de grabación, manejaba... Yo lo que aprendí dentro del doblaje fue cómo manejar a los actores y cómo dirigirlos. Eso fue lo que más me... que aunque si tú eres músico, se te hace mucho más fácil por lo mismo de tener el oído, tener lo que es la sincronización, la vocalización, eh, todo lo que conlleva dirigir a un actor para que logre hacer un doblaje bien. Entonces, no es solo la parte técnica, ¿no? De tocar el botón para grabar, de que todo quede en sync, también es la parte de dirección hacia el actor. Entonces, yo creo que en el doblaje, un 50% es del actor y un 50% es del técnico, porque es un trabajo en conjunto. Para que quede bien, tienen que ir sonoros los dos y que quede perfecto. Yo en este caso, por ejemplo, ahorita que estoy fuera de Venezuela, me encuentro en Serbia, empecé a doblar otra vez hace un mes, más o menos. Y estoy doblando yo solo, me estoy grabando, me estoy dirigiendo, estoy corrigiendo, estoy usando la voz. Es un poco más difícil porque tú mismo eres tu crítico, tú mismo eres el que utiliza la voz, tienes que ver que estés pronunciando correctamente las cosas, el acento muy importante para Latinoamérica, pero lo vas logrando poco a poco, pues, y es eso, es el oído, el sonido, eso es lo que te da la experiencia para poder hacerlo solo. Si no, yo no lo hubiera podido hacer. Sí, se entiende. ¿Y cómo fue esa sensación de volver a hacer doblaje? Más allá de toda esta complejidad, ¿no? Que contás hoy en día, bueno, más allá que gracias a la tecnología se puede, pero sacando la complejidad o agregándola a la pregunta, ¿cómo fue? ¿Cuál fue esa sensación? Increíble porque vuelves a recordar lo que hiciste durante 20 años. Felicidad, pasión, es que es un arte muy bonito hacer doblaje, porque tú estás no solo actuando como el que ya lo hizo, sino muchas veces lo tienes que mejorar, porque en español, por ejemplo, los que hacen las comiquitas en Estados Unidos, por decir un país donde las hagan, el actor hace el personaje y después montan sobre el personaje el dibujo. Claro. Mientras que tú como doble actor tienes que seguir lo que ya hicieron, mejorarlo y que te quede igual que la persona en el lip sync y el sincro. Entonces es un trabajo muy, muy, muy bonito. Oh, qué lindo. Hablaste de la dirección. Cuando te ha tocado, ¿cómo eras? Vamos a hacerlo en presente. ¿Cómo sos a la hora de encarar una dirección? Bueno, te digo, al principio me daba un poco de pena, si se puede decir, porque yo estaba dirigiendo actores de teatro, actores de películas, novelas, corrigiéndolos. Claro, no tiene nada que ver la actuación cuando es en persona que lo que es la voz. Pero de repente una actriz que tiene 40 años haciendo actuación y viene una persona que a lo mejor tiene 2 años trabajando en esto a corregirte, bueno, tienes que ir ganándote poco a poco el respeto de cada uno de ellos. Y ahí es cuando realmente te compenetras con el actor y pones o empiezas a dirigir con verdadera acción y ellos te interpretan bien, pues, o sea, que no es igual que
Me pasó a mí mismo. Yo cuando voy con técnicos que son nuevos, que están empezando, uno trata también de ayudarlos porque ya uno pasó por esto. Entonces, lo importante de la actuación es, primero, entender lo que quiere hacer el personaje, ¿no? Estudiarlo. Y después, bueno, lo que es la voz, porque nosotros como directores también nos ponían a escoger las voces para cada tipo de personaje. Yo hice muchos castings para películas, comiquitas, y eso también es bien bonito, porque ya tú más o menos, de acuerdo al tono de voz, a la personalidad del actor, tú sabes qué personaje le puedes dar a cada quien. Entonces eso poco a poco lo vas aprendiendo. Es muy interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ese bagaje que uno va incorporando a lo largo de la vida en lo que esté haciendo y en general, en la vida en sí. Claro, todo se va aprendiendo, el cómo tratar al otro, cómo manejarse, cómo pueden caminar, todos somos personas. Y no digo que cada uno necesite un trato especial, pero más o menos, si uno puede ver por qué lado va cada uno y las cosas se te hacen más fáciles. Bueno, hace ya bastante tiempo, un compatriota tuyo, Rolando Ferizola, en Miami, nos contaba esta cuestión que en un momento, no sé, tenían una actriz que no quería, no quería, no quería. Bueno, como más alegre, más entrador, qué sé yo, le dijeron, fue y dice, salí riéndome con la persona, dijo que iba a grabar sin problemas y todo. Claro, andás a ver, capaz que la presionaría, le dirían algo. Entonces, entrándole desde otro lado, bueno, la persona ya accede o se pone de otro humor, de otra manera, y todo eso fluye, como decías de la música y todo, va fluyendo de otra manera, se hace agradable y bueno, y sale de otra manera, para todos bien. Eso es lo interesante. A ver, hablamos del doblaje y demás, pero ¿cómo es que llegás? Contaste desde la parte de técnico y todo, ¿no? Pero ¿cómo es que entras al mundo del doblaje? ¿Cómo fue ese ingreso? Eso fue creo que fue en el 92. Ujú. Yo trabajaba en un banco, bueno, que ya no existe en Venezuela. Ujú. Y ese banco lo cerraron, lo intervinieron y bueno, todos nos quedamos sin trabajo. En esa época tenía un primo que era ingeniero de sonido en esa empresa, en Etcétera, que es una de las empresas más grandes en Venezuela. Sí. Y él sabía que a mí toda la vida me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con la parte técnica, grabaciones, he sido DJ, músico, y lo llamé, pues le pedí una oportunidad a ver si había. Hablando con sus jefes, me hicieron la entrevista y entré como técnico, hice una prueba de una semana. Y a la semana ya yo estaba grabando como todos los demás técnicos, o sea que lo agarré muy rápido. De hecho, haciendo canciones en las comiquitas, que es una de las cosas más difíciles. Y bueno, con actores que ya tenían muchísima experiencia, como Rafael Monsalve, Edilu Martínez, no sé si has oído de los que hacían Pinky Cerebro, Frank Obviamente, Carreño sí, sí, sí. Orlando y Frank, obviamente. y Orlando y Frank. Bueno, con ellos fue que yo empecé, con toda esa camada, con Frank Maneiro, bueno, perdón todos los que se me olvidan, porque somos muchísimos, pero ahí empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar cómo ellos hacían las entonaciones, cómo hacían las actuaciones, y al poco tiempo le pedí la oportunidad al que era el director de la empresa, que si me dejaba, aunque sea un personaje, para ver cómo se oía mi voz. Y resulta que hice la prueba y me cambiaron de técnico a actor. Y me quedé como actor. Oh, Y así entré. qué lindo. Bueno, yo te iba a preguntar esa relación, cómo desde esta parte, cada uno desde el desconocimiento,
cómo te metes con la administración de empresa. Bueno, digamos que fue al revés. Primero fue todo lo que es administración de empresa, bueno, por lo del banco y demás, seguramente, y después fue todo lo del doblaje, porque claro, hoy en día, o bueno, hace tiempo, te fuiste a Serbia a trabajar de esto, ¿no? De tu profesión como administrador de empresas. Entonces uno le agarraba la duda, bueno, a lo mejor te estabas trabajando de eso, estudiaste, te recibiste, salió la oportunidad, etcétera, etcétera. Pero no, fue lo contrario, estabas primero con una cosa y después te metiste en todo esto del doblaje. Bueno, fíjate que yo, entre las dos cosas, yo siempre estuve estudiando, porque yo de hecho estudié primero economía y no terminé, no me gustó, y me fui a administración. Y ahí me gradué como administrador de empresas y después hice un MBA, un máster en negocio. Pero al mismo tiempo que yo estaba estudiando, hacía doblaje. ¿Qué pasa? Yo me casé muy joven, yo me casé a los 20 años y a los 25 ya tenía 3 hijos. Entonces tenía que trabajar. Claro. Por eso empecé con la parte administrativa. Dejé un poquito al lado lo que era la música, porque bueno, ya con hijos y familia uno tiene que buscar ¿cómo se llama? El alimento para la familia. Pero al mismo tiempo, bueno, me gradué, empecé a trabajar, y después en las noches hacía también música con un grupo, trabajé de DJ, empecé, o sea, siempre, de hecho, todavía estando como administrador, hasta hace 10 años, yo doblaba en la noche. Y ahora estoy empezando a hacer doblajes desde aquí, desde mi casa, estoy con un estudio que monté. Entonces algo de esa pasión nunca porque realmente no es que tú dices, lo estoy haciendo porque necesito vivir del doblaje, no, es más por la pasión. Realmente es un sentimiento muy, muy, muy agradable hacer doblaje. Entonces va más allá de lo económico, lo que es el arte como tal. Me acuerdo que mi padre siempre me dijo, tengo una carrera y después la música, porque cuando la música no funciona, tu carrera sí. Y en parte tiene razón, porque es muy difícil vivir del arte nada más, muy difícil. Solo muy pocos llegan a ser grandes y a tener éxitos. Pero no me arrepiento porque tengo las dos cosas. Bueno, eso es lo importante y lo lindo de la vida, que podés hacerlo, ¿no? Y ese consejo, porque sí, muchas veces el que es artista, ¿no? El arte, y a veces no es menos poder tener un trabajo que te dé una cierta seguridad. Sí, vas a tener menos tiempo para el otro, pero podés hacer las dos cosas y muchas veces como pasan, o han dicho varios de tus compañeros, a lo mejor más en general en Latinoamérica, a lo mejor los que son más de formación de teatro, es como que el teatro le da esa pasión, ese alimento al alma que tienen. Pero claro, no les da tanto de comer porque no es tanto lo que hay. Entonces el doblaje es lo que le da para comer físicamente. Entonces poder tener eso y hacerlo, tener esa versatilidad, no es poco. Y es útil porque uno primero puede entender que se pueden dividir las cosas y se puede disfrutar y se puede trabajar para tener esa seguridad y hacer todo. Así que bueno el que tengas esa pasión. Yo siempre cuando arranco con esa primera pregunta que te hice, bueno, ahora hice un poquito diferente, ¿no? Pero siempre hablo de esa pasión. Acá el arte en general, por el tema que también está la música, no es solamente el doblaje o la actuación o lo que fuese. Entonces, claramente acá siempre es la pasión, porque si no, claro, hay muchas cosas que no se harían porque a lo mejor no rinden o lo que fueran. Por eso, en tu caso, es más el trabajo y el doblaje es otra cosa, es esta pasión. Entonces, es lindo que lo manifiesten en general de esa manera y que se viva así. La verdad que lo celebro, encontrar gente que todavía mantenga esa pasión por lo que hace más hoy en día con todo lo que está sucediendo.
hablamos, o bueno, que estás en Serbia. ¿Cómo fue la oportunidad de caer en Serbia? Seguramente por trabajo, pero Serbia. Uno puede decir, bueno, es hispano, puede ser España, otro lugar de Latinoamérica. A lo mejor uno se puede lanzar a Italia, Brasil, Portugal, pero esa oportunidad de ir a Serbia, ¿cómo fue? Y cómo fue el tema del idioma también. Bueno, el idioma es muy complicado. Yo entiendo mucho el serbio, mas no lo hablo completamente, o sea, ni cerca. Este, Mi hijo llegó aquí primero Ujú, conoció a su esposa, montaron algo de comida venezolana ujú. y mi esposa es nutricionista. Entonces, bueno, nos vinimos con él a, a trabajar. Yo, bueno, yo por lo menos llevo toda la parte administrativa de eso. Y ellos llevan toda la parte de mercadeo bueno, aquí hay lo que es pequeños, arepas, Ujú. empanadas. Aquí no había nada de eso. No había muy pocos venezolanos y era una oportunidad para empezar. Y bueno, nos vinimos. Qué lindo, qué lindo. A ver, te meto un poco a nivel global. Yo sé que no está pasando ahí, pero con todo lo de Ucrania, porque uno está acá, viste, en Latinoamérica en general, y bueno, uno lo ve, no, total, está re lejano, bueno, como diciendo así, acá no va a llegar, lo vemos con otra expectativa, pero vos estás mucho más cerca, Serbia, de Ucrania. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se ve desde ahí todo lo que está pasando? Bueno, yo lo veo muy preocupante porque primero que Ucrania tiene este, muchas estaciones de estas nucleares Ujú, y bueno, también la cantidad de personas que han fallecido, de verdad que muy triste. ujú, Muy triste. Creo que la política y la diplomacia falló en todos sus sentidos entre Rusia y Ucrania. Pero eso va más allá. Eso no creo que sea nada más de Rusia y Ucrania. Creo que hay poderes metidos ahí. ujú. Este, la situación, yo pensaba que a lo mejor esto podía durar una semana, porque por el tamaño de Rusia, su ejército, y fíjate como ya van más de 20 días, Claro. siguen bombardeando, se están yendo hacia los países cercanos los refugiados. Y el problema es que esa gente que está llegando allá, uno no sabe cómo va a comportarse en lo que es la OTAN. Acuérdate que aquí en 1999 bombardearon Serbia, la OTAN, Exacto. y la destruyeron completamente. Ujú. Entonces, no sé la experiencia que yo he vivido aquí de la guerra no es nada buena. Lo que deja es pura muerte y tristeza. Ujú. Dios quiera de verdad que esto se acabe, porque si se alarga, van a entrar países y bueno, estaremos en la Tercera Guerra Mundial. Dios quiera que no. Ojalá, claro, Esa es mi opinión. claro, no, no, por eso te lo preguntaba, porque Serbia fue uno de los países muy golpeados a fines del siglo pasado, Serbia, Montenegro, toda la parte de Yugoslavia, o sea, fue muy golpeada esa zona durante mucho tiempo, porque no fueron 2, 3 días, fue mucho tiempo, toda la década de los 90 uno también a la lejanía, pero lo fue viviendo, uno más chico y todo, pero se veía. Entonces, claro, pasa esto, siempre hay complicaciones, pero pasa esto, y claro, la gente que lo vivió, que lo pasó, es como que, viste, te queda acá en Argentina con el tema de la dictadura, se sigue hablando y terminó supuestamente, entre comillas, en el 83. Entonces, son resquemores que van quedando. Es muy complicado una vez que viviste eso sacártelo de encima. Entonces, claro, la gente que encima estás ahí nomás y todo, bueno, no sé si el temor, pero sí el resquemor, el mirar de reojo, uy,
Ahora, ¿qué pasa? ¿Viste? Porque cuesta, una vez que pasás por toda una guerra, poder levantarte. Te levantás, estás con una cierta estabilidad y ves que pasa algo ahí nomás. Entonces, me imagino esa cuestión de, no, no digo intranquilidad, pero sí de una cierta cosa de, bueno, más allá de todo lo que está pasando por los ucranianos, pero en general. Mira, te voy a comentar algo que yo vi y que veo aquí en Serbia, ¿no? La mayoría de las canciones, el 90% de la música serbia es triste y siempre habla de un familiar que ya no está o que se fue por la guerra. Claro. Ese es el 90% de la música serbia. Ahí te das cuenta cómo les pegó, bueno, todas las guerras que ha tenido Claro. la antigua Yugoslavia. Pues vamos a empezar por ahí. Porque hay que hablar también de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Aquí habían campos de concentración. Claro, sí. Entonces, es un país que ha pasado por mucho y bueno, se siente el nerviosismo, están preocupados. Es un país que el único país que ayudó a Serbia cuando lo bombardearon fue Rusia. Y sin embargo, hoy en día Serbia se queda como neutral, pues, porque tanto Rusia como Ucrania son amigos de Serbia. Claro. Y aparte de eso, le recuerda a ellos la cantidad de muertes que hubieron aquí. ¿A quién le gusta eso? Bueno, esperemos que se termine para bien las cosas, que la gente que tenga que entenderlo lo entienda. Y bueno, qué sé yo, siempre Dios hay permita. cuestiones, como decís, no es solamente de dos o una persona, sino que hay varios metidos. En todo esto siempre hay varias personas, varias naciones, pero el que termina siempre complicado es el de abajo, el de a pie, son las personas, porque es fácil estar sentado y mandar. Total, el que muere es otro, así que bueno, esperemos que pare en algún momento. Sigo con otro tema, salimos un poquito de esto, y me gustaría saber si es que lo cumple, qué papel ha ingerido o ha cumplido en tu vida la literatura. Depende desde el punto de vista, ¿cómo te digo? Nunca he escrito, o sea, he escrito poemas, canciones, más no, nunca he escrito. Eh, la lectura como tal me parece que es maravillosa, aunque yo no lo hago siempre, que debería hacerlo mucho más. Sobre todo nosotros que hacemos doblaje, porque mientras más lees, más fácil se te hace para interpretar las cosas y bueno, y te vas nutriendo también de tantos temas que hay a nivel literario. Creo que es una de las cosas más bonitas que existen, pues porque está plasmado todo, historias, pasión, amor, lo que quieras encontrar en las escrituras. Pero yo sí considero que, bueno, tanto yo como todos deberían dedicarle un poco más a esto. Yo me incluyo porque realmente por mi mismo trabajo, yo no me siento a leer, por ejemplo, un libro ahorita, hace mucho tiempo, no lo estoy haciendo. Y otra cosa es que con los medios, entonces uno se acostumbra más a ver lo digital que ver lo que es los libros. Y eso es un error porque ya uno no se acostumbra a agarrar un libro, sino que agarras el teléfono, agarras la computadora, ¿sabes? Entonces, bueno, mi opinión es que deberíamos utilizar un poco más volver a lo que son las escrituras. Eso es lo que pienso. Muy bien, me encanta. Me voy a meter en alguno de los trabajos que has participado. Yo no te voy a preguntar la vida del personaje ni nada, sino qué te han dejado.
Bueno, el personaje, el proyecto, las personas que te han tocado, en general. Y el primero que te voy a nombrar, digamos que la parte principal, era una persona que aprecio mucho, una persona que me pareció excelente por la persona que es José Manuel Vieira. Y él, Muy amigo. él era el que le ponía voz al fantasma del espacio de costa a costa, ¿no? Y vos hacías, o le ponías voz al gemelo hermano. malvado, a Chad. Entonces, este personaje, o el proyecto en sí, porque no sé si en ese momento podían grabar juntos, o se grababa separado, cómo era, pero ¿te dejó algo? ¿Qué te dejó este proyecto? Bueno, fíjate que nosotros, la mayoría de las veces, y eso se grabó en Etcétera, se graba individual. Ujú. Un actor con un director o un técnico de doblaje. Y bueno, sobre todo la parte de la maldad de Chat, y ¿cómo se llama? Lo sarcástico. eh, a mí me gustó mucho, pero eso fue una de las cosas primeras que grabé, ¿sabes? Ajá. De verdad, fue una de las primeras que grabé. No, claro, porque José Manuel contaba, no, dificilísimo, porque pasaba de una cosa a un primer plano, estaba serio, se reía y todo, y se le transpiré, que qué sé yo, porque no era, uno, bueno, sabe, porque lo vio, que no era el mismo fantasma del espacio del clásico dibujo de Hanna-Barbera. Entonces, cuando lo vi, digo, no, le tengo que preguntar porque era un proyecto que era muy, no sé, era muy histriónicos los personajes, era algo rarísimo. Entonces, es como que por eso lo Chat, pregunto. el de Chat no salía tanto. Claro, sí, sí, sí. Y era como la contraparte de él, del hermano. Entonces lo de él era más sarcástico. Me encanta. Bueno, a ver, hay dos personas que entrevisté que participaron en este proyecto, como tantos. Meche Prato es un amor de persona que estuvo a los comienzos, como vos, y bueno, el que estuvo desde siempre hasta hoy en día es Luis Carreño. Entonces fuiste el primero que le puso voz a Plankton, un personaje también hermoso de lo que es Bob Esponja, pero más allá de poder darle una cierta personalidad y demás, bueno, después tuvo Luis Miguel Pérez, al cual adoro como persona. Entonces, en ese momento, porque Meche Prato algo nos contó, cuando empezó esta caricatura, te toca este personaje, malo, 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 tonto a veces por todo lo que pasa. ¿Qué comentaban? O sea, ¿qué te pasaba a vos cuando doblabas a Plankton? O sea, ¿te imaginabas que iba a ser el boom que fue? O que es, mejor dicho, hasta hoy en día, ¿no? Primero cuando hice el casting para la voz, eh, si tú oyes el audio original, no tiene nada que ver con mi voz, Ujú. ni como yo lo interpreté. Yo creo que yo le puse un poquito más de maldad. Este, hasta en la risa. A mí es uno de los personajes que más me gusta que he hecho, es Planto. De hecho, bueno, Luis Miguel después lo hizo, después que yo, claro, él tuvo que seguir más o menos la pauta que ya yo había hecho, Claro. pero es un personaje que te deja desarrollar muchísimas cosas, porque entre las risas, la maldad, es un personaje muy creativo, de verdad, te deja hacer muchas cosas. Claro, porque Te además que tiene deja frustración, salir, claro. sí, puedes inventar realmente. Qué hermoso. No, sí, es un personaje muy rico desde ese lado porque tiene todas las emociones, pasa por todos los estadios que uno se puede imaginar, desde la satisfacción, la bronca, la frustración, la risa, la maldad, todo, 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 y a veces
en poco tiempo cambia de uno al otro por lo que va pasando, ¿no? Es un personaje hermoso. Es difícil de hacer, pero después que lo agarras. No, y la cosa es que nunca consigo la fórmula. Sí. No, me encanta. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.